Me introduzco, mi nombre es Javier González, trabajo para Remax Grande acá en Panamá. No sé cuántos están conectados, veo que está Lady, Estefanía, bueno, está Dorcas. Bueno, gracias por conectarse. Y vamos a hablar un poquito acerca de los préstamos hipotecarios que realmente en nuestra día a día o en este trabajo o en este oficio de bienes y raíces son bastante importantes, ya que los clientes no todos tienen la posibilidad de comprar las viviendas, apartamentos, casas, locales, oficinas al contado. Entonces recurren lógicamente a un financiamiento bancario para lograr el objetivo de adquirir la propiedad. ¿Qué es una hipoteca? Vamos a tocar principalmente el tema de lo que es una hipoteca. Probablemente no todos tengan el dinero que necesitan para comprar una vivienda y tengan que recurrir a un préstamo en una entidad bancaria, ¿no? Y esta, a su vez, otorgarle una hipoteca para la compra de la propiedad. El préstamo hipotecario, en pocas palabras, no es más que el banco que les da el dinero para comprar la vivienda toma la vivienda, el bien, ya sea casa, apartamento, local comercial, como garantía mientras se culmina de pagar al banco el dinero que prestó. En ese interín, por todos esos años que el banco tenga, ustedes le deban el dinero al banco, o el cliente le da el dinero al banco, el banco va a tener hipotecada a su favor el bien. Esto es lo que garantiza al banco cualquier eventualidad. Si no se paga, el banco definitivamente entonces adquiere o retoma ese bien para el banco y posteriormente lo vende o lo ejecuta, lo remata según sea el caso, ¿no? Recordemos algo, el negocio del banco no es adquirir propiedades. El negocio del banco es prestar dinero a los clientes para adquirir las propiedades. Entonces, hay que entender esto porque a veces hay personas que piensan que los bancos quitan las propiedades para ganar. No, realmente no ganan porque según los libros del banco ellos tienen que vender las propiedades por los saldos en libros más las costas que sean de abogados o que representen cualquier diligencia que se tuvo que haber hecho para poder tener el bien y poder venderlo en caso de que el cliente no pague, ¿no? Tenemos varias clases de hipotecas. Las principales son la hipoteca sobre la vivienda principal. Bueno, puede ser casa o apartamento donde el cliente habite permanentemente. Esta vivienda puede ser nueva o de segundo uso. ¿Por qué donde el cliente habite permanentemente? Porque quiere decir que, como la palabra lo dice, vivienda principal. Yo puedo tener 5 viviendas, pero no todas van a ser mi vivienda principal porque yo no puedo vivir en 5 casas a la vez. Yo tengo que declarar ante la institución bancaria cuál va a ser mi vivienda principal. Entonces, por eso es la hipoteca a la vivienda principal. Vivienda de veraneo, casa o apartamento donde el cliente desea pasar un tiempo determinado de recreación en tiempos específicos, ya sea nueva o de segundo uso. Esta es, como bien lo dice, la vivienda de veraneo, o sea, donde el cliente va a pasear, donde pasa los fines de semana, que no es su vivienda principal, ¿no? La vivienda de inversión es catalogada de otra forma. Igual puede ser casa, apartamento, donde el cliente desea adquirir para generar ingresos adicionales, ¿no? Y la última es el local comercial, ¿no? Local comercial, oficina, consultorio, que también se hipotecan o los bancos otorgan préstamos para adquirir estas propiedades. En todos los casos son requisitos diferentes. Cuando alguien va a comprar su vivienda principal, el banco es más flexible, ¿verdad? Le permite dar menos abono, le da una mejor tasa de interés, le da más años. Entonces, ¿por qué esto? Porque la mentalidad del banco o de los banqueros es que si tú adquieres una vivienda una hipoteca para tu vivienda principal, muy difícilmente vas a dejar de pagarla. Puedes perder tu carro, puedes perder tu vivienda de veraneo, pero nunca los clientes en su mayoría desean perder
la vivienda donde ellos residen, el techo donde está su familia. Es bien difícil. Casi siempre hacen todo lo posible para que esto no suceda. Entonces, por eso el banco lo sabe y te da mejores condiciones. En la vivienda de veraneo, también se dan bastante, lógicamente aquí también las condiciones cambian, te dan menos años, te piden más abonos, las tasas de interés son un poco más altas porque hay mayor riesgo. Lo mismo pasa en la vivienda de inversión. Las condiciones son totalmente diferentes, los años son total, la cantidad de años se reduce, el abono también se aumenta, para tratar de mitigar de que si algo llega a pasar en el interín o en el transcurso de los años con el pago mensual de estas obligaciones, como quien dice, tenga un aval más fuerte y el activo, aunque se pudo haber depreciado, todavía con el abono que se le solicitó, valga la pena poder venderlo y el banco no pierda. Al igual que pasa también con los locales comerciales. Ahora, el banco también en su momento tiene cláusulas donde estipulan que si todas estas propiedades en su momento están alquiladas, ellas pueden tomar y hacer de esos alquileres para pagar las letras, las mensualidades. Y eso se establece claramente en las escrituras también. Esto es básicamente informativo. Lo que más se da son los rangos de vivienda de interés preferencial, ¿verdad? Que es mediante la ley número 3 del 20 de mayo de 1985, se abrió este compás para que las personas tuvieran acceso a viviendas de menor valor bajo un régimen de interés preferencial, ¿no? Que van de 35,000 hasta 120,000 dólares, recientemente aprobada la ley, como está la ley hace algunos años, ¿no? El tramo 2, el tramo 3, ¿no? Eso es lo que es interés preferencial. Después de eso también tenemos las viviendas que no son de interés preferencial, que son las viviendas que van de 120,001 centavos en adelante, ¿no? Ese es más que todo el target o las viviendas que nosotros buscamos vender, por lo menos como bienes y raíces, porque últimamente también aquí en la ciudad, o depende de dónde se maneje la persona, haciendo el tema de broker o de bienes y raíces en su área de acción o el área donde se maneja, ya la mayoría de las viviendas están por encima de 120,000 dólares. Así que, pero esto es básicamente como tema informativo o conocimiento general, porque hay clientes que están buscando este tipo de viviendas. Ahora, estas viviendas también se venden, también se generan comisiones si se venden estas viviendas. Y al parecer, como está el mercado, indica que muchas más personas están orientándose hacia este tipo de viviendas o este tipo de montos. Requisitos generales del sector bancario para aplicar una hipoteca. La mayoría de los bancos piden cédula y segunda identificación vigente. Tienen que estar vigentes siempre las identificaciones. El banco, la institución bancaria te suministra una solicitud. La mayoría piden casi la misma información. Lo que puede variar de repente puede ser el orden de esta información en la solicitud. Exigen también firmar la solicitud de la Asociación Panameña de Crédito, la APC, que no es más donde el banco puede observar cómo ha sido el historial de pago de los clientes con otras instituciones, ya sean bancarias, otras instituciones financieras o instituciones que den crédito en general. Inclusive en la APC también se marca los temas de las compañías de luz, de las compañías de cable, de las compañías de teléfono, también se marcan ahí. Y lógicamente esto es, como quien dice, la radiografía del cliente a lo largo de su vida crediticia. En base a esto se toman muchas decisiones con la APC. Hay clientes que no le toman tanta importancia, pero para los bancos esto es bien importante porque te va a decir a futuro cómo el cliente va a pagar sus obligaciones y en este caso si se le otorga una hipoteca. También se requiere una proforma, avalúe la vivienda a hipotecar según sea el caso.
En el caso de nosotros, otorgamos una proforma si ya la vivienda está lista. Y posteriormente, el banco también solicita un avalúo para certificar y verificar que efectivamente la propiedad vale en lo que se está vendiendo, ¿no? Generalmente en estos tiempos las propiedades se venden y se compran por mucho menos valor del que refleja el avalúo. Esto no quiere decir que el avalúo de repente esté mal, sino que el mercado está pagando por debajo de los valores de los avalúos. El otro punto es que una vez aprobado el crédito, se debe presentar un seguro de vida y seguro de incendio, ya sea colectivo o endosado al banco. ¿Esto por qué? Porque el banco, como quien dice, se cubre doblemente, ¿no? Se cubre porque tiene el bien custodiado hasta que se termine de pagar y tras eso también entonces exige o pone como requisito que se tenga que entregar un seguro de vida por el monto de la deuda y un seguro de incendio por el valor de reconstrucción de la propiedad que se ve en el avalúo. Estos dos seguros siempre van acompañados en la hipoteca, o sea, está la letra de la hipoteca, está lo que tienes que pagar por el seguro de vida y está lo que tienes que pagar por el seguro de incendio, adicional que todos los bancos te cobran un gasto de manejo, un fee por manejo de la hipoteca que puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta $12 al mes, según sea el banco que lo esté haciendo, ¿no? Por otra parte, hay requisitos específicos. Hay requisitos para asalariados que son bien básicos, que es carta de trabajo, la última ficha es la caja de seguro social y los dos últimos comprobantes de pago. Este rango asalariado, la verdad que es bien básico de analizar para los bancos, no hay mucho que hacer ahí. Miran la continuidad laboral que tú tienes en la empresa. Generalmente te piden que tengas entre más de un año, 1 o 2 años de continuidad laboral para poder otorgarle el préstamo a la persona, aunque ya se hacen excepciones, ¿no? Y los independientes es un poquito más complejo, te piden las últimas declaraciones de renta, movimiento de los últimos 6 meses y documentos que confirmen la actividad comercial del cliente, ¿verdad? Estas cosas, muchos de los clientes, a veces los independientes no las tienen muy en orden y tienen que, bueno, tratar de regularizarlas. Los que los tienen, bueno, es más fácil, ¿no? O si no, se te puede exigir una carta o dar la opción de presentar una carta de contador certificado, los movimientos de los últimos 6 meses y documentos que igual que confirmen la actividad comercial del cliente, ya puede ser su registro de operación, la constitución del pacto social, lo que el oficial o el banco en ese momento estime conveniente en cómo él vaya viendo el negocio o el desenvolvimiento con este cliente. ¿Cómo un cliente puede determinar su nivel de endeudamiento? Bueno, la verdad es muy fácil y es que todo el mundo tiene un ingreso mensual y este ingreso mensual lógicamente tiene que ser un ingreso mensual declarado o comprobable, ¿no? No es que yo voy al banco y digo, bueno, yo gano $5,000 y no lo puedo comprobar. No, yo tengo que comprobar al banco mediante lo que se hablaba anteriormente, carta de trabajo, estados de cuenta, estados financieros, declaraciones de renta, cuál es mi ingreso mensual, ¿no? Luego de esto, el cliente debe sumar todas sus deudas mensuales, incluidas las mensualidades del préstamo que va a tomar. Deudas mensuales, llámese préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas, de tarjetas de crédito, se toma el 3% del límite de la tarjeta de crédito. Todo esto son deudas. Muchas de las personas piensan que las deudas solamente son las hipotecas y se olvidan de que tienen otras obligaciones, pero no las toman como obligaciones. El banco sí lo toma como obligaciones. El 3% del límite de las tarjetas, el banco te toma, no importa si tienes utilizado $1 o si tienes tu tarjeta en cero, no la has utilizado durante 5 años, pero tienes una tarjeta de crédito, el banco te va a tomar el 3% del límite de esa tarjeta. ¿Por qué? Porque hoy la puedes tener en cero, pero a mí se me ocurrió o se me metió en la cabeza que yo quería amoblar toda mi casa y me fui hoy en la tarde y agarré la tarjeta y me volé el límite.
tenía $10.000 y le metí los $10.000. O sea que ya mañana ya yo tengo una deuda de $10.000. Entonces, los bancos, como eso lo saben muy bien, te ponen siempre el 3% del límite, que más o menos representa un poquito más del pago mínimo que tú debes de realizar sobre esa tarjeta de crédito, previendo de que la puedas tener siempre al tope. Una vez sumadas, todas estas deudas se dividen, es dividir las deudas totales entre el ingreso mensual. Deuda entre ingresos te da algo que se llama el nivel de endeudamiento. Los bancos hablan bastante de esto. Muchos de los filiales te dicen, bueno, es que no le doy el nivel de endeudamiento y ahí se quedan. A veces no dan mucho más detalle, qué es la diferencia del entrenamiento que se le pueda dar a los oficiales en los bancos, dependiendo de qué banco sea, ¿no? Pues el nivel de endeudamiento no es más que un porcentaje que dice qué tanto de tu sueldo tú tienes ocupado, ¿no? Hay bancos que toman como nivel de endeudamiento un 45 hasta un 55%, dependiendo de las políticas de cada banco. No todos los bancos tienen las mismas políticas. Hay bastantes políticas diferentes que los bancos ejecutan. Hay bancos que son más blandos que otros en sus políticas, pero bueno, eso depende del banco donde la persona se aproxime a sacar su préstamo. ¿Cómo un cliente puede terminar? Ok, esto era aquí. Ok. Tocado esos temas, la verdad es que estoy siendo bien genérico, porque este es todo un mundo, dependiendo de cada cliente hay miles de preguntas. Pero bueno, también les traigo algunas noticias actualizadas. En el 22 de septiembre, que fue la semana pasada, se está hablando de la figura de leasing inmobiliario, ¿no? Que es facilitar el acceso a las personas interesadas en obtener una vivienda de interés preferencial. Pero lo que se está previendo sobre esto es que no solamente se vaya a ver en las personas que quieren vivienda de interés preferencial, sino que quieren todo tipo de viviendas, ¿no? Y esto es como que una respuesta, o como quien dice, darle la vuelta al sector de la construcción para salir de un inventario que hay entre 500.000 y 600.000 metros cuadrados en bienes inmuebles, viviendas y locales comerciales, que ahora mismo no se están moviendo, lógicamente por la falta de personas que no tengan su abono inicial, personas que les sea un poquito más difícil obtener créditos. Entonces se está estudiando esta figura y se está estudiando con la Cámara Panameña de la Construcción y otros gremios para ver qué tan factible sea este tema del leasing inmobiliario. El leasing en sí es un arrendamiento financiero, donde tú no das un abono inicial, pero la vivienda o la propiedad sería totalmente del banco y es como si estuvieras arrendándole la propiedad al banco, pero dentro de la letra va a haber una porción que va para pagar o amortizar la deuda y otra porción que lógicamente, igual que una hipoteca normal, va al tema de los intereses. Es una figura interesante para las personas que de repente no tengan todo un abono inicial o no tengan muchos recursos. Por otro lado, algo que sí está afectando y siempre se habla es del aumento de las tasas de interés. En la prensa del 26 de septiembre salió la noticia que la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, abrió una reunión de política monetaria para anunciar la tercera alza de intereses en este año. Lógicamente, la mayoría de los bancos acá en Panamá se fondean o tienen fondos de Estados Unidos. Las alzas de tasas que se dan aquí en la República de Panamá obedecen a las alzas de tasas que se dan en los Estados Unidos porque el dinero les sale más caro. A los bancos locales salir el dinero más caro, lógicamente ellos tienen que aumentar sus tasas de préstamos porque sus depósitos les salen más caros. En este caso, la alza de tasa, y para que tengamos en cuenta qué pega en estas alzas de tasa, es la guerra comercial
que tiene ahora mismo China con Estados Unidos. Este sencillo rubro de esa guerra comercial hace que las alzas en la economía estadounidense se disparen, por ende también pegarían en la economía panameña, que de hecho ya hay bancos que durante el año han hecho 2 alzas de tasas también a sus clientes. Todo esto afecta cuando un cliente quiere tomar una hipoteca. Los clientes dicen, bueno, ¿cuánto es la tasa? ¿Cuánto me queda la letra? Todo eso influye para que un cliente que quiera comprar una vivienda tome una decisión que la quiera comprar al contado. Por otro lado, igual también sé que muchos ya están enterados, les dejo aquí también la filmina de los impuestos de inmuebles, de las propiedades, y esto empieza a regir a partir del 2019, pero también porque les toco este tema del impuesto de inmuebles, porque se hablaba también de que los bancos o el Ministerio de Economía y Finanzas quería que los bancos cobraran este impuesto de inmueble y después se les traspasara al fisco. Esto no se ha dado, pero llegar a darse también encarecería las letras de las hipotecas porque el banco te incluiría dentro de la letra de la hipoteca el impuesto de inmueble que tiene que cobrar. Así que todas estas son detallitos que están por ahí que nos interesa saber porque van muy relacionados a la actividad que realizamos, ¿no? Eso sería básicamente lo que les quería comentar. Hay mucho más factores de interés en este tema bancario. No se los puedo, lógicamente, abarcar todos. Igual estoy a la orden para lo que necesiten, cualquier consulta que estimen a bien hacer. Estoy a la orden, Javier González, estoy en Rimas Grande. Así que gracias por escuchar, gracias por estar en el webinario. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Javier, muchísimas gracias por toda la información. La verdad que súper útil y los slides que mostraste creo que van a ser de mucho utilidad para todos los asociados para referencia. Gracias de verdad por todo. Listo. Bueno, gracias a todos y ya saben, estoy a la orden. Ahí tienes una pregunta de Gabriela, creo. Sí. Gabriela. En el chat. En el chat. A ver la diferencia entre un ciudadano panameño en cuanto a las opciones de hipoteca. Ok, la diferencia entre un ciudadano panameño y un extranjero para las opciones de hipoteca, lógicamente, varía bastante. ¿Por qué? Porque un extranjero, si no tiene carnet de residente, aquí en Panamá se le toma como una persona que acaba de llegar al país y no tiene mucha estabilidad. Por ende, los bancos van a solicitarle, porque puede que tenga los ingresos, pero le van a solicitar más abonos y le van a dar mucho menos años. La tasa de interés también va a ser un poco más alta, a diferencia de una persona que es local, que ya está establecida en el país, que tiene un arraigo, que tiene una pertenencia en el país, va a ser diferente. Generalmente se le piden 2 años a los extranjeros que están aquí. Hay bancos que se están poniendo, por lo menos acá en Panamá, más estrictos en solicitar el carnet de residente acá en Panamá. No sé si alguien... Bueno, gracias, Gabriela. Estoy a la orden igual para cualquier consulta que tengas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera que le... igual si tienen alguna pregunta en el transcurso con algún cliente y yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Gracias, Javier. Para que sepan, Javier tiene mucha experiencia trabajando en el sector de bancos. Les recomiendo cualquiera temita con hipotecas o con préstamos o con algún cliente, contacten a Javier. Bueno, si no hay más preguntas, gracias, Mark. Gracias a todos los que se conectaron.
Gracias, excelente día. Gracias, Gaby. Ya.